Hace 102 años, en épocas revolucionarias, el niño Francisco Martínez Domínguez, de 3 años, se perdió en el Monte de Castaños. A pesar de la búsqueda, días después, fue hallado desmembrado. Esta es la historia del niño que devoraron los coyotes. El pequeño todos los días acompañaba a su madre, Hilaria Domínguez, hasta el paraje conocido como Las Caleras, ubicado actualmente atrás de la empresa Energéticos Monclova, donde lavaba la ropa en compañía de otras mujeres. Aprovechaba un arroyo que era un brazo del río Castaños, que no era otra cosa que el Monclova, y aporreaba la ropa en una piedra laja. Mientras tanto, Francisco jugaba a juntar leña. Su marido, Mercedes Martínez, realizaba trabajos del campo y los tres vivían felices en La Loma, lo que actualmente es la colonia Emiliano Zapata. Era el mes de abril de 1914, cuando Castaños aún era hacienda y dependía administrativamente de Estación Monclova, y a diario llegaban las noticias de los enfrentamientos entre federales y revolucionarios. El investigador aficionado castañense Marcos González Ovalle detalló que Hilaria recordó que había dejado la olla de frijoles en el fogón y, para evitar que su humilde casa se incendiara, encargó al pequeño a las otras lavanderas. No tardó mucho en regresar, pero la criatura no estaba por ningún lado. Las mujeres se adentraron tanto en la plática que olvidaron cuidarlo, y ahí inició la angustia. Por más que le gritaron al pequeño, no pudieron ubicarlo. Este se fue alejando más y más en su inocente juego, y a su corta edad le fue imposible encontrar el camino de regreso. Mercedes llegó rápidamente y pidió ayuda del pueblo para buscar a su hijo, pues ya la tarde estaba cayendo y se inició una desesperada lucha a contrarreloj para dar con su paradero. Incluso, exhaustos por la refriega de los combates de la toma de Monclova, soldados se unieron a la pesquisa. Llantos, gritos y los ladridos de los perros para detectar algún rastro inundaban el ambiente de aquella tarde de primavera, y a pesar de los esfuerzos todo era inútil. Panchito no aparecía y ya estaba el crepúsculo, que angustiaba aún más a la atribulada madre, que se daba de golpes contra la pared al recordar que todo se gestó a partir de una olla de frijoles. Debido a que estas tierras están repletas de coyotes, animales oportunistas y astutos que esperan el mejor momento para atacar, aquellos combatientes bragados que pelearon por la patria hicieron inmensas fogatas, separadas una de otra 500 metros a 1 kilómetro de distancia, con el fin de evitar que estas bestias pudieran acercarse al niño en caso de encontrarse dentro del perímetro. Alusados por la lumbre y antorchas, siguieron el recorrido por arroyos secos y orillas del río, entre enramadas y pequeños acantilados, pero todo fue en vano. La verdad sea dicha, los buscadores sabían que las posibilidades de encontrarlo vivo eran mínimas, pero la esperanza nunca abandonó a Hilaria y Mercedes. El 1 de mayo, días después del extravío, Quinto Carreón, pastor que todos los días apacentaba su rebaño de cabras y tenía su majada a pocos metros del rancho El Maravillas, observó en el cielo gran cantidad de auras que revoloteaban en círculos. Esas aves carroñeras mostraron el camino con rumbo al rancho La Trinidad, llevándolo a la brecha que se dirige al cañón del Chilpitín. Quinto encontró pedazos de tela y los fue siguiendo junto a un rastro de manchas negras de sangre, y finalmente tuvo el infortunio de ver la macabra escena a 1 metro al norte de la orilla del camino. Entre unas hierbas se encontraba el cadáver de Francisco, o lo que los coyotes dejaron tras devorarlo y despedazar el cuerpecito, dándose un pavoroso festín. El pastor al primero que avisó fue a don Francisco Domínguez, tío del pequeñito, y entre los dos dieron parte a las autoridades. Durante las investigaciones se cuestionó a la familia González, que vivía en el rancho La Trinidad, actualmente en ruinas, ubicado a 150 metros del hallazgo, donde los moradores aseguraron no haber escuchado nada más que los aullidos de las manadas de coyotes, pero eso era lo más normal del mundo. Los despojos del inocente fueron sepultados en el Panteón del Carmen ante la tristeza de los padres. Don Francisco, a manera de homenaje, tomó una piedra de buen tamaño, además de una cruz de madera, y cuenta la historia que con un cincel y martillo la labró. En ella se lee la leyenda: falleció Francisco Martínez Domínguez a la edad de 3 años y 3 meses el día 1 de mayo de 1914. Acomodó un montículo de piedras con la cruz del angelito en el lugar donde lo encontró, ubicado a 1,5 kilómetros, cuando mucho 2, de la cabecera municipal de Castaños. Desde ese entonces existe la curiosa costumbre que todo aquel que pasa por el lugar, principalmente de noche, pone una piedra en el montículo a manera de ofrenda. Marcos González asegura que la creencia popular atribuye que el omitir esa tradición lleva como reprimenda escuchar los llantos de Francisco y sus gritos. Lo cierto es que en ese lugar ocurrió una tragedia en épocas revolucionarias, y como mudo testimonio aún está intacta con su montículo la piedra del angelito, que se niega a ser olvidado por las generaciones.